vamos a trabajar cómo manejarnos en un auditorio. Este es el lugar donde generalmente comenzamos a ingresar al escenario. Hay que tener esto visualizado antes, las luces, por ejemplo, la ubicación de los parlantes. Ya la ganancia del sonido del micrófono es una ayuda que nos brinda generalmente la gente que está a cargo de la técnica de cada lugar. El lugar indicado para pararse y posicionarse en una charla, si uno va a estar de pie en un escenario, es ubicarnos en la línea media, ¿sí?, que nos permita tener una buena visual del público. Vamos a intentar siempre hacer contacto visual, que generalmente nos favorece en las primeras líneas de butaca, pero también podemos esforzarnos y levantar la cabeza para mirar hacia atrás. ¿Qué hay que tener en cuenta en el desplazamiento que se realiza en un escenario? ¿Podemos movernos? Sí, podemos movernos. El único cuidado que tenemos que tener siempre es el del micrófono. Y acá vamos a marcar este ángulo que es importante, un ángulo de 45 grados y el micrófono orientado hacia la boca a la altura del mentón. Esto es para que no tapemos nuestro rostro cuando estamos hablando. ¿Qué pasaría si hago, por ejemplo, este movimiento? Si uno ve de frente, se va a observar que el rostro aparece tapado. En cambio, en esta altura es posible ver el rostro y seguir el diálogo que se está llevando adelante. Nos podemos mover, como decía, pero tratemos de que este brazo, el que sostiene el micrófono, o si nos cansamos, lo cambiamos, no deje de mantener esta postura que es necesaria para que se escuche bien en toda la sala. Otra cuestión a tener en cuenta, a veces nos acercamos hacia el público, hacia el auditorio, y tenemos que considerar no pasar nunca la barrera de los parlantes, porque se pueden generar acoples. Estos acoples también pueden producirse si empezamos a mover el micrófono de manera inadecuada, bajándolo, por ejemplo. Esto lo podemos hacer en un momento de relax, cuando uno escucha una pregunta, bajar el micrófono, escuchar la pregunta y después volver a ubicarlo. Pero no mantener un juego excesivo, o por lo menos un juego en el que uno no sea consciente de lo que está haciendo. No hay y no hay estándares en cuanto a la duración de una conferencia. Generalmente el estar en un escenario hace que nos tengamos que vincular y mucho con nuestros interlocutores, quienes están en el auditorio. Tenemos que aprender a seguir los gestos, los modos de moverse, si se está prestando atención o no, para decidir qué temas están interesando, cuáles no y en qué momento es bueno empezar a cerrar para también empezar una interacción que sea interesante para los que han venido a la conferencia. Esta modalidad también la usamos para las presentaciones, que es otra posibilidad profesional que el comunicador trabaja. Tanto las presentaciones para eventos, para hacer alguna presentación de un libro, de en alguna exposición cultural, alguna presentación de debate en panel de política. Es decir, hay muchas y varias circunstancias en las que puede ser necesario que un comunicador tenga que desplazarse en un escenario. Por eso es bueno tener una cierta práctica que sobre todo nos permita no tener nervios al momento de movernos en estos lugares y cuidar básicamente el sonido. Para las presentaciones de libros o algunas mesas redondas, también se estila ubicar una mesa en esta altura del escenario donde tenemos buena luz para explicar y hacer la ponencia para la cual tenemos invitados en la mayoría de los casos. En todos esos casos se prevé que existan micrófonos para cada uno de los participantes, se prevé también ese pase de micrófonos para no superponernos en el uso de la voz, y aquel que está encargado de la coordinación del panel maneja conjuntamente con la gente de técnica los momentos de espacio de interrupción entre uno y otro panelista, por ejemplo, o entre uno y otro expositor.
Aprender a manejarse en un escenario requiere básicamente ir tomando confianza en uno mismo, moverse y practicar mucho con el micrófono. Yo ahora estoy usando un micrófono profesional. Estos micrófonos tienen una característica que son unidireccionales, es decir, tratan de tomar con mayor ganancia la voz de quien está hablando y alejar cualquier otro ruido que pueda molestar en este diálogo con el auditorio. Por eso la precaución de mantener bien el sonido, que es casi lo único que no se puede reparar cuando uno hace una presentación o cuando estamos haciendo algún registro de imágenes. 3 tips para recordar. Primero, venir con tiempo para aprender a movernos con la trastienda, lo que no se ve, que es toda la parte de técnica por la cual yo ingresé al escenario, para movernos y saber dónde están las luces, para probar el sonido y para también tener una visual acerca de cuántas personas tenemos en el auditorio y manejar, a pesar de la luz que siempre da de frente por una cuestión técnica necesaria, manejar la mirada y los gestos del otro para poder dar una conferencia interesante, manejar a nuestros panelistas o invitados de manera que las exposiciones no duren más de 45 minutos y en todo caso poder dividirlas en 2 etapas si es que el tiempo nos permite hacerlo. Generalmente 10-15 minutos son suficientes para hacer la presentación de un tema. Posteriormente se puede dar lugar a las preguntas y algún tipo de intercambio. Salvo en algunos casos donde tenemos algún visitante ilustre o alguna personalidad que amerite una charla de mayor tiempo, que en ese caso ya estamos en el formato de conferencias magistrales, que por ahí no es lo más usual, pero vale la aclaración. Entonces, mirar la luz, ver dónde uno está parado, tener siempre una completa conciencia en el uso del micrófono y en sostenerlo en un ángulo adecuado y tener seguridad cuando uno habla, habiendo ya preparado antes las 2-3 palabras claves que quiere manejar en la presentación. Así que de este modo vamos a cerrar esta última unidad sobre expresión oral.